Y vamos a hablar de mitos y realidades. La economía está mal y para eso, como siempre, está aquí todos los martes Samuel Montañez, nuestro experto en finanzas personales. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Carlos. Oye, a ver, mito o realidad. ¿Estamos bien o estamos mal? Pues yo diría que principalmente es mito. ¿Por qué? Es mito. Porque, vamos, hablando de la economía global, sobre todo, hay un sentimiento y hay un discurso, no solo en México, sino en el mundo, de que las cosas están terribles, ¿no? O sea, estábamos viendo ahorita que Brexit y que recesión. Por donde quieras, lo que se comentó la semana pasada. España, un desastre. Todos lados. Italia formar también. Gobiernos. Entonces, Chile, un desastre también. Sí. Entonces, Bolivia, que no acepta su gobierno. Entonces, Ecuador, el que está ahí en la embajada. Por donde quieras. Todo un desastre, ¿no? Y entonces siempre hay este discurso y sobre todo ya, digamos, desde el punto de vista de la parte más técnica o de los técnicos que promueven ese discurso, que sin duda los hay, tiene que haberlo, si no sería difícil sostener este discurso, es que la desigualdad es como digamos, es la marca de demostración de que la economía está peor que nunca, ¿no? Okay. Ese es un poco el discurso. ¿Por qué? Porque no se podría decir que hay más pobres que antes. Ese discurso a veces se escucha, pero una persona técnicamente conocedora, como, no sé, un director de un banco central, un ministro de finanzas, no solo de México, sino de cualquier país, nunca podría decir eso porque sabe que es mentira, ¿no? Sería algo que no es cierto. Y nada más para darnos una idea, en 1950, el habitante promedio de Europa ganaba lo mismo que hoy gana el habitante promedio de África. Entonces, o en aquella época, más o menos el porcentaje de personas en pobreza en el mundo era alrededor del 50%. Hoy en día es el 17%. Ok, pero a ver, yo creo, y esto podríamos pasarnos horas debatiendo cuestiones de temas y de cuestiones de algunos términos muy específicos, pero al final del día, la gente allá afuera señala que no tiene el dinero y que no le alcanza para las cosas como les alcanzaba antes. Entonces, ¿cómo es que se puede identificar que una economía, México sí está dejando de crecer o está empezando una etapa de desaceleración? El mundo en sí lo está haciendo, estamos, como lo dicen los grandes economistas, en la parte baja de la curva, ¿no? Entonces, ¿pero cómo le puedes decir a una persona que está allá afuera, precisamente al final del día en las finanzas personales, que pues la economía no va tan mal como se pinta? Pues simple y sencillamente pensar cómo vivían sus padres, sus abuelos o sus tatarabuelos. Si nos ponemos a hacer un análisis realmente muy estricto, de hacer un análisis realmente profundo, decir, yo realmente, y normalmente cuando le haces esta pregunta, la gente en automático dice, no, 1000 veces peor. O sea, yo 1000 veces peor que mis papás o yo 1000 veces peor que mis abuelos. Y ya si te pones a pensar muy claramente, pues te vas a dar cuenta muy rápido que eso no es cierto. En la inmensa mayoría de los casos eso no es cierto, ¿no? La mayoría de las personas más jóvenes tienen muchas más ventajas. Ahora, ¿que hay cosas que son más difíciles ahora? Sí. Es que, por ejemplo, ahí la primera cuestión que se me viene a la mente. Comprar una casa. El día de hoy, comprar una casa es prácticamente, pues, no quiero decir imposible porque no hay imposibles, pero sí es muy difícil y se vuelve más complicado. Entonces, y uno señala, y están los clásicos memes, ¿no? Hablándole a millennials. El meme que está, mi papá, yo ya tengo 30 y mi papá a mi edad ya tenía 2 hijos, tenía una casa, tiene un perro y yo no tengo nada. ¿Qué onda con eso? Pues ahí tiene que ver con dos cosas. Uno, literalmente la comparativa como que absoluta en decir, oye, si yo no puedo comprar una casa, ¿quiere decir que ya nadie puede tener casas? Pues no es cierto. La venta de casas hoy es mayor que cuando nuestros papás eran jóvenes. Pero hoy es mayor. ¿No significa una cuestión de perspectivas con respecto a cómo es que ha evolucionado la cantidad de población que existe en el mundo? En parte es eso, en parte hay más población, pero también lo que hoy sabemos es que el desarrollo inmobiliario, por ejemplo, en México, es mucho más alto que antes. O sea, la cantidad de edificios que se levantan es impresionante. Y si fuera cierto que la inmensa mayoría de los jóvenes no pueden comprar su casa, pues, entonces, ¿esos edificios están vacíos? No, no están vacíos. Sí se están vendiendo y se están prevendiendo. Híjole, es un gran tema en el cual podemos discutir mucho, pero desgraciadamente... Sí, completamente de acuerdo, pero tenemos que irnos a un corte. Muchas gracias por haber venido. Te espero la próxima semana y platicamos de esto. Muchísimas